18 de marzo de 1314. París arde. Un hombre envuelto en llamas lanza su última maldición. Papa Clemente, Rey Felipe, los convoco ante el tribunal de Dios dentro de un año. 33 días después, el Papa muere. 8 meses más tarde, el Rey cae. ¿Coincidencia? O tal vez algo mucho más oscuro estaba a punto de explotar. Durante casi 200 años, los caballeros templarios fueron los guardianes invisibles de Europa. Banqueros de reyes, guerreros invencibles, custodios de secretos que la Iglesia prefería mantener enterrados. Pero en una sola noche, el viernes 13 de octubre de 1307, todo se derrumbó. Miles de templarios fueron arrestados simultáneamente en una operación que haría palidecer a cualquier conspiración moderna, torturados hasta confesar herejías inimaginables, quemados vivos por adorar ídolos demoníacos, su riqueza evaporada, su poder destruido. Pero aquí está la verdad que pocos conocen. No fue la herejía lo que los condenó, fue algo mucho más peligroso. Algo que involucra deudas impagables, papas manipulados y secretos excavados bajo el templo de Salomón, que podían hacer temblar los cimientos de la cristiandad. Hoy descubriremos qué realmente destruyó a los templarios y cómo su caída desató una maldición que cambió el destino de Europa para siempre. ¿Qué podrían haber descubierto 9 caballeros bajo las ruinas del Templo de Salomón que cambiaría el curso de la historia? Esta es la pregunta que ha atormentado a historiadores durante siglos. Porque en 1119, cuando Hugues de Payens y 8 compañeros juraron proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa, algo no cuadraba en su historia oficial. Piensa en esto: 9 hombres, apenas suficientes para defender una pequeña fortaleza, prometiendo proteger las vastas rutas de peregrinación que conectaban Jerusalén con el mundo cristiano. Las caravanas de peregrinos podían incluir cientos, incluso miles de personas. 9 caballeros. Era matemáticamente absurdo. Pero el rey Balduino II de Jerusalén les concedió algo extraordinario: permiso para establecer su cuartel general en el Monte del Templo, directamente sobre las ruinas del legendario Templo de Salomón, destruido por los babilonios en 586 a.C. Aquí es donde la historia oficial comienza a desmoronarse. Durante los primeros 9 años de su existencia, los templarios no reclutaron nuevos miembros, no patrullaron caminos, no protegieron peregrinos. Pasaron casi una década excavando bajo el monte del templo. Las evidencias arqueológicas encontradas en el siglo XIX confirman túneles y cámaras subterráneas que datan precisamente de este periodo. ¿Qué buscaban con tanta desesperación? Los documentos de la época guardan un silencio ensordecedor, pero los rumores hablaban de tesoros que harían palidecer el oro de cualquier rey. No hablamos de monedas o joyas ordinarias. Las leyendas susurraban sobre el Arca de la Alianza, los manuscritos perdidos de Moisés, las tablas originales de los 10 mandamientos. Pero investigaciones más recientes, particularmente tras el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en 1947, sugieren algo aún más controvertido: conocimientos esotéricos que la Iglesia primitiva había declarado heréticos, geometría sagrada que supuestamente permitía construir catedrales imposibles, textos gnósticos que contradecían las enseñanzas oficiales de Roma, alquimia espiritual que prometía no convertir plomo en oro, sino transformar el alma humana. Cuando finalmente emergieron de sus excavaciones en 1128, los templarios ya no eran simples caballeros, portaban algo que les daría un poder incomprensible, y ese algo estaba a punto de explotar en la cara de toda Europa, porque lo que encontraron bajo el Templo de Salomón no era solo un tesoro. Era una bomba de tiempo que tardaría casi 2 siglos en detonar. ¿Por qué un papa le daría a una orden militar poderes que rivalizaban con los de reyes enteros?
Esta pregunta tiene una respuesta que la historia oficial prefiere ignorar. En 1129, apenas un año después de emerger de sus excavaciones secretas, los 9 caballeros viajaron a Troyes, Francia, donde se celebraba un concilio eclesiástico. Lo que sucedió allí cambiaría el equilibrio de poder en Europa para siempre. El Papa Honorio II no solo reconoció a los templarios como orden oficial de la Iglesia, les concedió privilegios tan extraordinarios que parecían sacados de una negociación entre iguales, no entre súbditos y pontífice. Inmunidad total de impuestos, tanto eclesiásticos como seculares, el derecho de mantener todas las riquezas que conquistaran o acumularan, permiso para construir sus propias iglesias y cementerios, autoridad para cruzar cualquier frontera sin pagar tributos. Y lo más revolucionario, solo respondían ante el Papa mismo. Ningún obispo, arzobispo o rey podía darles órdenes. Esencialmente, los templarios se convirtieron en una nación dentro de las naciones. Un estado soberano sin territorio fijo, pero con poder real en toda la cristiandad. Imagina una organización que hoy pudiera operar en todos los países del mundo sin pagar impuestos, sin rendir cuentas a ningún gobierno, con ejércitos privados y bancos propios. Eso eran los templarios en el siglo XII. Pero aquí está el verdadero misterio. ¿Qué ofrecieron a cambio? Las teorías más radicales, basadas en análisis recientes de documentos del Vaticano desclasificados parcialmente en 2007, sugieren un pacto oscuro. Los templarios habrían encontrado reliquias o textos que comprometían versiones oficiales de la historia cristiana. Tal vez evidencia de que Jesús tuvo descendencia. Quizás manuscritos que mostraban divisiones doctrinales en la iglesia primitiva que contradecían la narrativa de unidad apostólica, o documentos que revelaban que ciertas prácticas paganas habían sido incorporadas al cristianismo de formas que la Iglesia nunca admitiría. El trato habría sido simple pero devastador. Los templarios mantendrían estos secretos seguros, actuando como guardianes del Santo Grial, no literal, sino metafórico, del Grial de las verdades que podían destruir a Roma. A cambio, el papado les concedería autonomía absoluta y protección inquebrantable. Durante casi 2 siglos, este pacto funcionó perfectamente. Los templarios crecieron hasta convertirse en la organización más poderosa de Europa, y el Vaticano mantuvo sus secretos a salvo. Pero había un problema que nadie anticipó. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los templarios comenzaron a acumular tanta riqueza y autoridad que dejaron de ser simples guardianes. Se volvieron intocables, arrogantes, peligrosos. Y cuando tienes secretos que pueden destruir a la iglesia, pero también tienes la arrogancia de creer que eres invulnerable, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien decida que eliminar a los guardianes es más seguro que confiar en ellos. Ese alguien estaba esperando en las sombras, acumulando deudas y resentimientos. Su nombre era Felipe IV de Francia. Cómo una orden de monjes guerreros se convirtió en la primera corporación multinacional de la historia. La respuesta está en una innovación tan brillante que revolucionó el mundo medieval. Inventaron la banca internacional moderna, y con ella compraron literalmente a Europa entera. En el siglo XII, viajar con oro era suicidio. Los caminos estaban infestados de bandidos y transportar riquezas desde París hasta Jerusalén significaba cruzar miles de kilómetros de territorio hostil. Los templarios resolvieron este problema con una genialidad casi moderna. Un peregrino podía depositar su dinero en cualquier encomienda templaria en Europa, recibir una carta de crédito cifrada y retirar el equivalente en moneda local en Tierra Santa. El primer sistema de transferencias bancarias internacionales había nacido, pero esto era solo el comienzo.
Los templarios se dieron cuenta rápidamente de que no necesitaban mover físicamente todo el oro depositado. Si 1000 personas depositaban 100 monedas cada una, pero solo 100 personas retiraban dinero al mismo tiempo, ellos podían prestar el resto con interés. Habían descubierto la banca de reserva fraccionaria, el mismo principio que usa todo banco moderno, pero en plena Edad Media. Técnicamente, la usura estaba prohibida por la Iglesia, pero los templarios encontraron una laguna legal brillante. No cobraban interés, sino tarifas administrativas y donaciones voluntarias por sus servicios. Las cifras son asombrosas. En su apogeo, los templarios controlaban más de 870 castillos, fortalezas y casas en toda Europa y Oriente Medio. Poseían flotas enteras de barcos comerciales que dominaban el Mediterráneo. Sus redes de inteligencia eran tan efectivas que sabían de eventos en Jerusalén antes que el Papa en Roma. Prestaron dinero para financiar la Tercera Cruzada de Ricardo Corazón de León. El mismo rey de Francia guardaba el tesoro real en el Temple de París, la fortaleza templaria en la capital francesa, porque era más seguro que cualquier castillo real. Pero con este poder vino algo más oscuro: arrogancia monumental. Los cronistas de la época comenzaron a registrar comportamientos que escandalizaban incluso a una sociedad acostumbrada a la corrupción eclesiástica. Templarios que vivían en lujo obsceno mientras predicaban votos de pobreza. Comandantes que negociaban secretamente con líderes musulmanes, sus supuestos enemigos mortales, para acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos. Rumores de que tenían más lealtad a su orden que a la cruz que supuestamente defendían. Un cronista inglés, Walter Map, escribió en 1182 algo profético: «Los templarios se han vuelto tan ricos y poderosos que temo llegue el día en que reyes y papas descubran que crearon un monstruo que no pueden controlar». Tenía razón, porque esa riqueza, ese poder, esa red de fortalezas y ejércitos privados estaban a punto de convertirse en su sentencia de muerte. Cuando tienes tanto que hasta los reyes te envidian, cuando tus bóvedas guardan el oro que financió guerras enteras, cuando sabes secretos que podrían destruir a la Iglesia, te conviertes en el blanco más tentador del mundo. Y en Francia, un rey con deudas astronómicas estaba comenzando a ver a los templarios no como aliados, sino como un banco listo para ser robado. ¿Qué sucede cuando guerreros invencibles comienzan a perder? La respuesta es simple: el mito se quiebra, y con él, la razón de existir. En 1291, la ciudad de Acre cayó ante los mamelucos musulmanes en una batalla tan brutal que las crónicas hablan de ríos de sangre corriendo por las calles durante días. Fue el último bastión cristiano importante en Tierra Santa, y con su caída, los templarios perdieron mucho más que una ciudad. Perdieron su propósito. La defensa de Acre fue heroica hasta el punto de la locura suicida. Los templarios, liderados por su mariscal Pierre de Sévry, lucharon hasta el último hombre en las murallas. Cuando los muros fueron finalmente penetrados, se retiraron al Temple, su fortaleza dentro de la ciudad, y continuaron resistiendo durante días. La leyenda cuenta que el último templario en caer lo hizo sobre una montaña de cadáveres enemigos, su espada todavía en mano, su manto blanco con la cruz roja, ahora completamente carmesí. Pero el heroísmo no cambia la realidad. Habían perdido. El gran maestre Guillaume de Beaujeu murió en la batalla, alcanzado por una flecha en la axila, una de las pocas partes desprotegidas de su armadura. Sus últimas palabras, según testigos, fueron: «No puedo más, estoy muerto». Arrancó la flecha y cayó. Con él cayó algo más grande: la ilusión de que los templarios eran instrumentos divinos de victoria. Si Dios realmente estaba de su lado, ¿por qué permitió que Tierra Santa cayera completamente en manos musulmanas? Los supervivientes se reagruparon en Chipre, una isla estratégica en el Mediterráneo oriental.
Pero aquí comenzó un problema existencial devastador. Los templarios fueron fundados específicamente para proteger peregrinos en Tierra Santa y defender los lugares santos cristianos. Sin Jerusalén, sin Acre, sin ningún territorio significativo en el Levante, ¿para qué existían? Era como tener el ejército más poderoso del mundo sin ninguna guerra que pelear. Pero había algo que no perdieron en la caída de Acre: su tesoro. Barcos enteros cargados con oro, reliquias, documentos y artefactos fueron evacuados antes de que cayera el último muro. El tesoro templario, acumulado durante casi 2 siglos, llegó intacto a Chipre y de ahí se distribuyó entre sus fortalezas europeas, particularmente el Temple de París. Y aquí es donde las teorías más oscuras comienzan a tomar forma. Algunos historiadores modernos, particularmente tras análisis de registros financieros de la época, sugieren que las derrotas en Tierra Santa no fueron completamente accidentales. Europa estaba cambiando. Los reyes estaban consolidando poder centralizado. Las cruzadas ya no eran populares, eran vistas como aventuras costosas y fallidas. Y los templarios, con su autonomía y riqueza obscena, eran cada vez más vistos como una amenaza, no como protectores. La envidia europea, especialmente de reyes perpetuamente endeudados, ya estaba tramando algo siniestro. La caída de Acre simplemente les dio la excusa perfecta. Si los templarios no pueden cumplir su misión divina, ¿por qué deberían mantener sus privilegios? En las cortes europeas, los susurros comenzaron. Han fallado en Tierra Santa porque Dios los ha abandonado. ¿Por qué los ha abandonado? Tal vez porque practican herejías en secreto. ¿Has escuchado los rumores sobre rituales oscuros en sus fortalezas? La maquinaria de propaganda se estaba poniendo en marcha. Y en Francia, un rey particularmente sin escrúpulos estaba escuchando esos rumores con mucho interés. Felipe IV tenía un problema. Debía fortunas a los templarios por financiar sus guerras. Y estaba comenzando a calcular que era más barato destruirlos que pagarles. ¿Qué harías si debieras millones a un banco, pero tuvieras el poder de destruir ese banco y quedarte con todo su dinero? Esta es exactamente la pregunta que Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso, por su apariencia física pero brutal en su política, comenzó a hacerse en los primeros años del siglo XIV. Y la respuesta que encontró cambiaría el destino de Europa. Felipe IV era un rey en crisis permanente. Sus guerras contra Inglaterra y Flandes habían vaciado el tesoro real. Había intentado resolver su problema de efectivo, devaluando la moneda francesa tantas veces que el pueblo lo apodó Felipe el Falsificador. Había expulsado a los judíos de Francia en 1306 y confiscado todas sus propiedades. Un ensayo general de lo que haría con los templarios. Pero nada era suficiente. Las deudas con los templarios eran astronómicas y cada mes que pasaba, las donaciones voluntarias que le debía se acumulaban como una avalancha financiera. Pero Felipe no era solo brutal, era brillante en su maquiavelismo. Entendió algo fundamental. No podía simplemente atacar a los templarios. Eran demasiado poderosos, demasiado populares y estaban bajo protección papal directa. Necesitaba 2 cosas: destruir su reputación pública con acusaciones tan horrendas que nadie los defendiera y controlar al Papa para que no interfiriera. En 1305, ambas piezas cayeron perfectamente en su lugar. El Papa Bonifacio Piton, quien había sido enemigo mortal de Felipe y lo había excomulgado por sus políticas, murió en 1303 en circunstancias sospechosas después de que agentes franceses lo golpearan y humillaran en su propio palacio. Su sucesor, Benedicto XI, murió envenenado solo 8 meses después. El siguiente cónclave papal estaba completamente manipulado por Felipe. Y de él emergió Clemente V, antes conocido como Bertrand de Got, arzobispo de Burdeos, y amigo personal de Felipe desde la infancia.
Aquí es donde la conspiración se vuelve casi cinematográfica. Antes de ser elegido papa, Clemente se reunió secretamente con Felipe en un bosque cerca de Saint-Jean-d'Angely. Las crónicas de la época registran que Felipe le hizo 6 demandas a cambio de asegurar su elección papal. 5 de esas demandas se conocen: absolución de Felipe por el ataque a Bonifacio, nombramiento de cardenales franceses, transferencia de diezmos eclesiásticos a Francia y otras concesiones políticas. Pero la 6ª demanda, según los cronistas, permaneció secreta y sería revelada en el momento apropiado. Historiadores modernos están prácticamente seguros de que esa 6ª demanda era destruir a los templarios. Clemente fue coronado papa en Lyon, territorio francés, no en Roma. Luego estableció la sede papal en Aviñón, una ciudad en la frontera francesa, completamente bajo la influencia de Felipe. Por primera vez en la historia, el Papa vivía esencialmente como rehén político de un rey. El Vaticano lo llama el cautiverio de Aviñón y duró 70 años. Era el equivalente medieval de un golpe de estado eclesiástico. Con el Papa en su bolsillo, Felipe solo necesitaba el pretexto perfecto. Y ese pretexto llegaría en forma de rumores, susurros oscuros sobre lo que realmente sucedía detrás de los muros de las fortalezas templarias. Acusaciones tan perturbadoras, tan heréticas, tan escandalosas, que incluso los defensores más leales de los templarios se horrorizarían. El escenario estaba preparado, la trampa lista. Todo lo que faltaba era cerrarla con precisión quirúrgica en una fecha que viviría en la infamia, viernes 13 de octubre de 1307. La conspiración más grande de la Edad Media estaba a punto de explotar. ¿Qué podría ser tan horroroso que justificara destruir a los guerreros más santos de la cristiandad? La respuesta que Felipe IV fabricó fue tan perturbadora que incluso hoy, 700 años después, sigue generando escalofríos. Los templarios negaban a Cristo, escupían sobre la cruz, adoraban a un ídolo demoníaco llamado Baphomet y practicaban sodomía ritual en ceremonias secretas de iniciación. Acusaciones tan explosivas que harían que cualquier defensa pareciera complicidad con el mal absoluto. Los rumores comenzaron a circular sistemáticamente a partir de 1305, exactamente cuando Felipe consolidaba su control sobre Clemente V. No era coincidencia. El rey francés había creado una máquina de propaganda que haría sentir orgulloso a cualquier régimen totalitario moderno. Sus agentes esparcieron historias en tabernas, mercados y plazas de toda Francia. Monjes pagados predicaban desde púlpitos sobre horrores secretos en las fortalezas templarias. Pero el golpe maestro fue reclutar testigos creíbles, templarios expulsados de la orden por mala conducta, criminales prometiendo reducción de sentencias y oportunistas buscando recompensas. El testigo estrella era un tal Esquieu de Floirán, un templario expulsado que languideció en prisión por asesinato hasta que Felipe le ofreció un trato: testificar contra la orden y obtener libertad y riqueza. Esquieu afirmó haber participado en ceremonias donde los nuevos templarios eran forzados a negar a Cristo 3 veces, escupir sobre un crucifijo y besar al iniciador en la base de la columna vertebral, en el ombligo y en la boca. Luego describió un ídolo barbudo de metal, supuestamente Baphomet, que era adorado en rituales nocturnos secretos. ¿Pero qué era realmente Baphomet? Aquí, las teorías se multiplican fascinantemente. Algunos historiadores modernos sugieren que era una corrupción de Mahomet, Mahoma, implicando que los templarios se habían convertido secretamente al Islam tras años de contacto con el mundo musulmán. Otros proponen que era una reliquia alquímica real, cabezas momificadas de santos o incluso cráneos plateados con propiedades místicas según creencias gnósticas.
Investigaciones arqueológicas en antiguas encomiendas templarias han encontrado efectivamente algunas cabezas relicarias, contenedores de plata con forma de cráneo, usados para guardar reliquias de santos, una práctica común, pero que bajo tortura podía ser confesada como adoración demoníaca. La acusación más perturbadora era la sodomía ritual. Según los testimonios forzados, los iniciados eran instruidos que si sentían deseo carnal, debían acudir a sus hermanos templarios en lugar de buscar mujeres para mantener su voto de castidad técnicamente intacto. Esto era perfectamente calculado. En la Europa medieval, la homosexualidad era considerada peor que el asesinato, un crimen contra natura que justificaba la hoguera. Felipe sabía que esta acusación haría imposible cualquier defensa pública. Pero análisis modernos de los documentos del proceso, particularmente estudios comparativos realizados por historiadora Bárbara Frale del Archivo Secreto Vaticano en 2001-2007, revelan algo devastador. Las acusaciones eran prácticamente idénticas en todos los interrogatorios, palabra por palabra, como si los interrogadores estuvieran trabajando con un guión. Los templarios arrestados en Inglaterra, Alemania y España, interrogados sin tortura, negaron completamente estas prácticas. Solo en Francia, donde la tortura fue sistemática y brutal, las confesiones emergieron en masa. Aquí está la verdad oscura que pocos admiten. Es altamente probable que los templarios sí practicaran algún tipo de esoterismo. 2 siglos en Tierra Santa, contacto directo con tradiciones sufíes musulmanas, gnósticos cristianos orientales y cabalistas judíos casi garantiza que adoptaran ideas heterodoxas. Pero herejía formal, adoración demoníaca, negación de Cristo, eso era fabricación pura. Felipe necesitaba acusaciones tan monstruosas que nadie preguntara la verdadera motivación. Robar el tesoro templario más grande de Europa, que casualmente estaba almacenado en París bajo su nariz. Y esas acusaciones estaban a punto de desatar la operación policial más coordinada de toda la Edad Media. ¿Por qué el viernes 13 se considera de mala suerte en Occidente? La respuesta está en una sola noche de terror orquestado que destruyó a miles de hombres simultáneamente en toda Francia. Una operación tan precisa, tan coordinada, tan impresionantemente ejecutada que parece sacada de un thriller moderno. Viernes 13 de octubre de 1307, el día que cambió la historia y creó una superstición que dura hasta hoy. Felipe IV había estado preparando esto durante meses en absoluto secreto. Órdenes selladas fueron enviadas a todos sus senescales, bailíos y oficiales militares en cada provincia de Francia con instrucciones específicas: no abrir hasta el jueves 12 de octubre. El contenido era explosivo. Al amanecer del viernes 13, arrestar simultáneamente a todos los templarios en territorio francés, confiscar todas sus propiedades, sellar sus fortalezas y asegurar especialmente el Temple de París donde se guardaba el tesoro real. Y mucho más. La sincronización fue perfecta. En París, Jacques de Molay, el 23º y último gran maestre de la Orden del Temple, fue arrestado mientras dormía en su habitación en la fortaleza templaria. Ni siquiera tuvo tiempo de vestir su armadura. En Normandía, Bretaña, Borgoña, Languedoc, simultáneamente como si una mano invisible hubiera caído sobre Francia entera, templarios fueron sacados de sus camas, encadenados y arrastrados a mazmorras. Aproximadamente 2.000 a 3.000 templarios estaban en Francia en ese momento. Para el mediodía del viernes 13, prácticamente todos estaban en cadenas. Lo más impresionante no fue solo la coordinación logística, sino la justificación legal que Felipe fabricó. El rey no tenía autoridad para arrestar templarios. Ellos respondían solo ante el Papa. Entonces Felipe hizo algo genialmente cínico. Enmarcó los arrestos no como acción real, sino como defensa de la fe,
bajo la Inquisición. Nombró a su propio confesor, Guillaume de París, como inquisidor principal de Francia, y ese mismo Guillaume solicitó que el rey arrestara a los herejes templarios. Felipe estaba simplemente obedeciendo a la Inquisición. Un círculo perfecto de corrupción institucional. Las acusaciones formales fueron leídas públicamente en Notre-Dame de París el domingo 15 de octubre. Guillaume de Nogaret, el ministro más siniestro de Felipe, el mismo que había organizado el ataque contra el Papa Bonifacio, presentó 127 cargos específicos de herejía. La multitud quedó horrorizada. Los templarios, esos guerreros santos que habían defendido la cristiandad durante 2 siglos, adoradores del diablo, la propaganda funcionó perfectamente. No hubo protestas populares, no hubo defensores públicos. El shock y la repulsión eran universales. Pero hubo un problema gigantesco que Felipe no anticipó completamente. El Papa Clemente V se enfureció, o al menos fingió hacerlo. Técnicamente, Felipe había violado flagrantemente la autoridad papal al arrestar a hombres bajo protección directa del pontífice sin consulta previa. Clemente emitió una bula, Pastoralis Praeminentiae, suspendiendo las acciones de Felipe y exigiendo que los templarios fueran transferidos a custodia eclesiástica. Parecía que el Papa finalmente estaba mostrando columna vertebral. Pero aquí es donde la teoría de la sexta demanda secreta cobra sentido. Clemente protestó públicamente, pero no actuó militarmente. No excomulgó a Felipe, no ordenó la liberación inmediata de los templarios. En cambio, negoció, retrasó, emitió órdenes contradictorias. Y mientras tanto, en las mazmorras francesas, algo horrible estaba sucediendo. Los interrogatorios habían comenzado, y los métodos empleados harían que incluso los verdugos más experimentados sintieran náuseas. Porque Felipe no solo quería destruir a los templarios, quería confesiones que justificaran histórica y moralmente su robo más grande, y estaba dispuesto a quebrar cuerpos y almas para obtenerlas. La superstición del viernes 13 nacería de esta noche de traición, porque los templarios que sobrevivieron, los que escaparon o fueron absueltos en otros países, jamás olvidaron, esparcieron la historia. Un viernes 13, la orden más poderosa de la cristiandad fue destruida por traición real y cobardía papal. Esa fecha quedó marcada en la memoria colectiva europea como símbolo de desgracia, traición y maldición. Y las maldiciones, como estaban a punto de descubrir Felipe y Clemente, tienen formas terribles de hacerse realidad. ¿Cuánto dolor puede soportar un ser humano antes de confesar cualquier cosa, verdadera o falsa? Los interrogadores de Felipe IV exploraron esta pregunta con una crueldad científica que produjo confesiones de las herejías más horrendas imaginables. Pero también revelaron una verdad incómoda. Bajo suficiente tortura, cualquier persona confesará adorar al diablo, asesinar niños o pactar con demonios. La pregunta no es qué confesaron los templarios. La pregunta es qué valor tiene una confesión arrancada mientras huesos se quiebran y carne se quema. Los métodos empleados fueron registrados meticulosamente en los documentos del proceso y son tan perturbadores que algunos archivos permanecieron sellados hasta el siglo XX. El potro era el favorito. El prisionero era atado por muñecas y tobillos a un marco de madera, luego lentamente estirado mediante tornos hasta que articulaciones se dislocaban y ligamentos se desgarraban. El sonido, según cronistas que presenciaron interrogatorios, era como ramas secas quebrándose. Templarios gritaban, pidiendo confesar antes de que el torturador siquiera comenzara, sabiendo lo que venía. La tortura del fuego era particularmente efectiva para quebrar voluntades. Los pies del prisionero eran untados con grasa, luego colocados cerca de brasas ardientes. La grasa burbujeaba,
La piel se ampollaba y eventualmente se carbonizaba hasta los huesos. Un cronista registró que a un templario le quemaron los pies tan severamente que los huesos de sus pies cayeron días después. Otro método: suspender al prisionero por las muñecas atadas detrás de la espalda, dislocando ambos hombros simultáneamente. Luego, agregar pesos a los pies para maximizar el dolor. Los números son escalofriantes. De aproximadamente 138 templarios interrogados inicialmente en París, 134 confesaron bajo tortura. Las confesiones eran prácticamente idénticas: negación de Cristo, escupir la cruz, adoración de Baphomet, actos homosexuales rituales. Los interrogadores usaban un cuestionario estandarizado, asegurando consistencia narrativa. Pero aquí está el detalle revelador. Cuando algunos templarios fueron interrogados nuevamente, después de recuperarse de las torturas, 64 de ellos retractaron inmediatamente sus confesiones, declarando que todo había sido mentira forzada por dolor insoportable. Jacques de Molay, el gran maestre, confesó casi inmediatamente. Admitió haber negado a Cristo durante su iniciación 42 años atrás, haber escupido la cruz y conocer de prácticas heréticas generalizadas en la orden. Su confesión fue leída públicamente en la Universidad de París ante una asamblea de teólogos y nobles, dándole peso académico y político. Felipe había ganado. El líder supremo de los templarios había admitido herejía. Pero había un problema. Molay no fue torturado físicamente de formas extremas debido a su estatus. Fue quebrado psicológicamente mediante algo más sutil: la promesa de que si confesaba, la orden sería reformada, no destruida, y sus hermanos serían perdonados. Cuando Molay se dio cuenta de que había sido engañado, que su confesión sería usada para destruir completamente a la orden y ejecutar a sus hermanos, intentó retractar. Pero era demasiado tarde. Su confesión inicial ya había circulado por toda Europa, dañando irreparablemente la reputación templaria. El genio estaba fuera de la botella. Felipe había demostrado una verdad brutal sobre propaganda y control de narrativa. La primera confesión es la que la gente recuerda. Las retractaciones siempre parecen tácticas desesperadas. Pero aquí es donde las teorías modernas se vuelven fascinantes. Investigaciones arqueológicas en antiguas encomiendas templarias, particularmente excavaciones en el Temple de París, realizadas entre 1960 y 2010, descubrieron túneles subterráneos extensos, cámaras selladas y evidencia de laboratorios alquímicos. Recipientes con residuos de mercurio, sulfuros y sales metálicas. Textos en árabe, hebreo y griego sobre geometría sagrada. Diagramas que combinan simbolismo cristiano, islámico y cabalístico. ¿Significa esto que las acusaciones eran ciertas? No exactamente. Significa que los templarios probablemente practicaban alguna forma de esoterismo científico espiritual que habían aprendido en Oriente. La alquimia medieval no era solo sobre convertir plomo en oro. Era una tradición filosófica compleja sobre transformación espiritual, usando metales como metáforas del alma. Pero para interrogadores con agenda política y teólogos ortodoxos, cualquier práctica no aprobada oficialmente por Roma era herejía automática. Entonces emerge una verdad matizada. Los templarios probablemente sí guardaban secretos esotéricos, pero esos secretos eran conocimiento heterodoxo, no adoración demoníaca. Eran alquimia, geometría sagrada, textos gnósticos, prácticas sufíes adaptadas, simbolismo cabalístico. Cosas que en manos de inquisidores hostiles podían ser confesadas bajo tortura como negación de Cristo o adoración de ídolos. Felipe no necesitaba que las acusaciones fueran literalmente verdaderas. Solo necesitaba confesiones que sonaran verdaderas.
Y la tortura le dio exactamente eso, un arsenal de confesiones horrendas que justificarían lo que venía después, ejecuciones masivas y el robo más grande de la Edad Media. ¿Qué hace un papa cuando descubre que el rey que lo puso en el trono está cometiendo uno de los crímenes más grandes de la historia de la Iglesia? Si eres Clemente V, haces exactamente nada efectivo. Protestas, emites bulas contradictorias, suspendes inquisiciones que luego permites continuar y básicamente miras cómo Felipe IV destruye a los templarios mientras finges defender la autoridad papal. Es un espectáculo de cobardía institucional tan patético que hasta el día de hoy los historiadores debaten si Clemente fue cómplice activo o simplemente un títere impotente. En noviembre de 1307, apenas un mes después de los arrestos masivos, Clemente emitió Pastoralis Praeminentiae, ordenando a todos los reyes cristianos arrestar templarios en sus territorios y transferirlos a custodia eclesiástica no secular. Superficialmente, parecía que el Papa estaba tomando control, pero la orden incluía una trampa. Los templarios debían ser interrogados sobre las acusaciones de herejía. Clemente había legitimado las acusaciones de Felipe al ordenar investigaciones universales. En lugar de defender a los templarios, había globalizado su persecución. Pero luego algo extraño sucedió. En febrero de 1308, Clemente suspendió todas las inquisiciones contra los templarios. Ordenó que los prisioneros fueran transferidos a autoridades eclesiásticas y prohibió más torturas. Parecía que finalmente había encontrado coraje. Los templarios celebraron brevemente en sus celdas creyendo que el Papa los salvaría. Era una ilusión cruel. Felipe simplemente ignoró las órdenes papales. Los templarios permanecieron en prisiones reales. Las torturas continuaron. Y Clemente no hizo nada para forzar obediencia. La verdadera revelación vino en agosto de 2001, cuando la historiadora Bárbara Frale descubrió el Pergamino de Chinon en los archivos secretos del Vaticano. Este documento, perdido durante 700 años, registra que en agosto de 1308, 3 cardenales enviados por Clemente interrogaron personalmente a Jacques de Molay y otros líderes templarios en la prisión de Chinon. Sin tortura, en ambiente eclesiástico, con confesores presentes. Molay retractó completamente sus confesiones anteriores, declarando que todo había sido forzado. Los cardenales, tras investigación, absolvieron a Molay y los líderes templarios de herejía, declarándolos ortodoxos y permitiéndoles recibir los sacramentos. ¿Lees bien? El Papa había absuelto secretamente a los líderes templarios. Entonces, ¿por qué secretamente? ¿Por qué Clemente nunca anunció públicamente esta absolución? Aquí es donde la teoría de la conspiración se vuelve casi irrefutable. Si Clemente hubiera publicado la absolución de Chinon, habría destruido completamente la justificación de Felipe para mantener arrestados a los templarios. El rey francés habría sido expuesto como torturador de inocentes, ladrón del tesoro papal y violador de la autoridad eclesiástica. Pero hacer eso significaría confrontación total con el hombre que controlaba el territorio donde Clemente vivía, que había colocado a Clemente en el papado y que no tenía escrúpulos sobre golpear papas que lo desafiaban. Entonces Clemente eligió el camino cobarde, absolver secretamente a los templarios para salvar su conciencia, pero públicamente permitir que Felipe continuara destruyéndolos para salvar su vida. Era la definición perfecta de hipocresía institucional. Y Felipe, que tenía espías en todas partes, probablemente sabía de la absolución secreta, pero la ignoró porque sabía que Clemente nunca tendría coraje para hacerla pública. Pero Felipe cometió un error de cálculo. Creyó que podría simplemente dejar a los templarios pudrirse en prisiones indefinidamente mientras confiscaba sus propiedades.
No anticipó que algunos templarios, especialmente los ya condenados, comenzarían a hablar públicamente, retractando confesiones y acusando al rey de tortura y robo. En 1310, Felipe enfrentó una crisis de relaciones públicas. 54 templarios, que habían sido declarados culpables, estaban ahora retractando públicamente, creando dudas sobre todo el proceso. La solución de Felipe fue característica de su brutalidad. El 12 de mayo de 1310 ordenó quemar vivos a esos 54 templarios en un campo cerca de París. No fueron quemados por herejía original, sino por reincidencia, por retractar confesiones, que técnicamente significaba volver a la herejía. Era una lógica circular perfecta. Si confiesas bajo tortura, eres hereje. Si retractas la confesión, eres hereje reincidente. No hay escape. Los 54 fueron quemados simultáneamente en una hoguera masiva tan grande que las crónicas dicen que el humo cubrió París durante días. Clemente protestó débilmente. Emitió cartas de desaprobación. Amenazó con excomunión, pero nunca actuó. Y mientras el Papa jugaba títere, los planes de Felipe se acercaban a su culminación. Faltaba solo un paso: un concilio ecuménico que oficialmente disolviera la orden templaria y legalizara la transferencia de sus propiedades. Un concilio que por supuesto sería celebrado en territorio controlado por Felipe, con cardenales que Felipe había ayudado a nombrar, presidido por un papa que Felipe había puesto en el trono. El Concilio de Vienne estaba a punto de certificar el mayor robo eclesiástico de la historia, y Clemente, el papa marionete, cortaría las cuerdas de sus propios protegidos. ¿Cómo legalizas el robo más grande de la Edad Media? Simple. Convocas un concilio ecuménico, llenas la sala con tus aliados, intimidamos a cualquier opositor y produces un documento papal que declare que todo fue legítimo y santo. El Concilio de Vienne, celebrado entre 1311 y 1312, fue precisamente eso: una farsa legal tan descaradamente corrupta que hasta participantes de la época la describieron con vergüenza. Pero funcionó. Los templarios fueron oficialmente disueltos y el mayor redistribución de riqueza medieval fue bendecida por la Iglesia Católica. El concilio se reunió en Vienne, Francia, convenientemente cerca de Aviñón, donde Clemente V había establecido la sede papal bajo la sombra protectora, o más bien amenazante, de Felipe IV. Fueron convocados aproximadamente 300 prelados, obispos y arzobispos de toda Europa. Pero aquí está el truco: solo 114 realmente asistieron. ¿Por qué? Porque viajar a territorio francés significaba caer bajo jurisdicción de Felipe. Muchos prelados, especialmente alemanes y españoles que habían investigado templarios en sus territorios y encontrado poca o ninguna evidencia de herejía, simplemente se negaron a participar en lo que obviamente era un espectáculo orquestado. Los debates fueron intensos. Una facción significativa de obispos argumentó que no podía disolverse una orden entera basándose en confesiones obtenidas bajo tortura en un solo país. Prelados de Aragón, Alemania, Chipre e Inglaterra presentaron reportes de sus propias investigaciones donde templarios interrogados sin tortura habían negado todas las acusaciones. Algunos fueron tan audaces de sugerir que se permitiera a los líderes templarios defender públicamente a la orden en el concilio mismo. Clemente vaciló, aparentemente considerando permitir una defensa formal. Entonces Felipe hizo algo que dejó claro quién realmente mandaba. En marzo de 1312, el rey francés llegó personalmente a Vienne con un ejército, no para atacar oficialmente, sino para proteger el concilio de amenazas heréticas. El mensaje era cristalino: cualquier obispo que votara contra la disolución tendría que explicárselo a soldados franceses.
La atmósfera cambió instantáneamente de debate teológico a asamblea bajo ocupación militar. Los obispos que habían defendido a los templarios súbitamente guardaron silencio. El 22 de marzo de 1312, Clemente emitió la bula Vox in excelso, disolviendo la Orden del Temple. Pero nota el lenguaje cuidadosamente calibrado. Clemente no declaró a los templarios culpables de herejía. En cambio, usó una formulación legal brillantemente cobarde. La orden era disuelta no por sentencia definitiva, sino por provisión apostólica. Traducción: no los estamos declarando culpables, pero los estamos eliminando de todos modos porque la situación es insostenible y su reputación está demasiado dañada. Era admitir implícitamente que no había evidencia suficiente para condena formal, pero proceder con la destrucción de todos modos. 2 meses después, en mayo de 1312, Clemente emitió Ad Providam, transfiriendo todas las propiedades templarias a los caballeros hospitalarios, otra orden militar religiosa. En teoría, esto aseguraba que la riqueza templaria permaneciera dedicada a causas piadosas. En práctica fue una burla. Felipe IV inmediatamente confiscó la mayoría de las propiedades templarias en Francia, alegando gastos administrativos por los arrestos, interrogatorios y custodia de prisioneros durante 5 años. Cuando los hospitalarios protestaron, Felipe presentó facturas tan infladas que excedían el valor de las propiedades mismas. Los hospitalarios básicamente recibieron ruinas y deudas. Los números son asombrosos. Se estima que la confiscación francesa del tesoro templario fue equivalente a aproximadamente 30-40% del PIB anual de Francia en esa época. En términos modernos, sería como si un gobierno confiscara entre 7 y 10 billones de dólares de activos. El Temple de París contenía no solo el tesoro real que Felipe había depositado ahí, sino también reservas templarias de 2 siglos. Oro, plata, gemas, reliquias valoradas en fortunas, documentos financieros representando deudas de medio continente. Todo evaporado en las arcas reales francesas. Pero aquí está el misterio histórico más grande. Una porción significativa del tesoro templario nunca fue encontrada. Particularmente el tesoro guardado en La Rochelle, el principal puerto templario en la costa atlántica francesa. La noche antes de los arrestos del viernes 13, testigos reportaron actividad inusual, carretas cargadas saliendo hacia el puerto, barcos templarios zarpando de emergencia. Registros navales confirman que al menos 18 galeras templarias escaparon y nunca fueron capturadas. ¿A dónde fueron? Teorías apuntan a Escocia, que estaba en guerra civil y no reconocía autoridad papal. Portugal, donde el rey protegió a los templarios renombrándolos Orden de Cristo. Incluso América, según teorías más especulativas basadas en símbolos templarios supuestamente encontrados en sitios precolombinos. El Concilio de Vienne también determinó el destino de los templarios individuales. Aquellos que confesaron y permanecieron penitentes recibirían pensiones de las propiedades de la orden y vivirían en antiguos monasterios templarios. Los que negaron las acusaciones serían interrogados nuevamente. Los líderes, particularmente Jacques de Molay, serían juzgados por una comisión especial papal. Todo sonaba civilizado, ordenado, legal, pero era teatro, porque Felipe ya había decidido qué pasaría con Molay y los líderes templarios. Y esa decisión involucraba llamas, una isla en el Sena, y una maldición que haría temblar a Europa. ¿Qué se siente al saber que vas a morir, pero tener una última oportunidad de decir la verdad? Jacques de Molay, después de 7 años en prisión, torturado, humillado, forzado a confesar herejías que nunca cometió, finalmente tuvo ese momento. Y lo que hizo con esa oportunidad cambió su legado de traidor cobarde a mártir desafiante.
Fue un acto de valentía tan puro que resonó a través de los siglos, transformando su ejecución en el nacimiento de una leyenda. El 18 de marzo de 1314, una plataforma de madera fue erigida frente a la Catedral de Notre-Dame en París. Era una ubicación cuidadosamente seleccionada, el corazón simbólico de la cristiandad francesa, donde las multitudes se congregarían para presenciar la humillación final de los herejes templarios. Jacques de Molay, con 70 años, y Geoffroy de Charnay, preceptor de Normandía, fueron traídos encadenados para lo que debía ser pura formalidad, una lectura pública de sus crímenes y una confesión final de herejía antes de ser condenados a cadena perpetua en mazmorras eclesiásticas. Felipe IV había calculado todo perfectamente. Los dos líderes templarios habían confesado bajo tortura años atrás. Esas confesiones habían sido leídas públicamente, circuladas por Europa, usadas para justificar la disolución de la orden. Ahora, todo lo que faltaba era el teatro final. Los herejes arrepentidos aceptando públicamente su castigo, validando retrospectivamente toda la campaña de Felipe. Los cardenales esperaban en la plataforma. Los heraldos reales sostenían pergaminos con las sentencias. La multitud se apiñaba, ansiosa por el espectáculo. Entonces Jacques de Molay hizo lo impensable. Cuando el cardenal comenzó a leer los cargos, Molay interrumpió con voz que, según cronistas, resonó sobre la plaza con autoridad que no había mostrado en años. Es justo que, en un día tan terrible y en los últimos momentos de mi vida, revele toda la iniquidad de la mentira y haga triunfar la verdad. La multitud quedó en shock silencioso. Geoffroy de Charny se irguió junto a él, su voz uniéndose. Declaramos ante el cielo y la tierra que el gran maestre y la orden son inocentes. Las palabras que siguieron fueron devastadoras para Felipe. Molay confesó que había mentido bajo tortura, que había confesado crímenes falsos para escapar del dolor insoportable, creyendo ingenuamente que la orden sería reformada en lugar de destruida. Declaró que los templarios siempre habían sido cristianos devotos, que las acusaciones de negar a Cristo y adorar ídolos eran fabricaciones completas de un rey codicioso que deseaba robar su tesoro, que Clemente V había sido cómplice cobarde de este crimen contra hombres que habían dedicado sus vidas a defender la fe. «Merezco la muerte por haber mentido para salvar mi vida», declaró Molay, según crónicas de la época, «pero no por los crímenes de los que fuimos acusados. La orden del Temple es pura y santa. Nuestras confesiones fueron arrancadas con hierro candente y potros de tortura. Ahora, ante Dios, las retracto todas». Era una retractación completa, total, inquebrantable. Y legalmente significaba algo muy específico según derecho canónico medieval. Molay se había convertido en hereje reincidente. Los cardenales en la plataforma quedaron paralizados. Esta no era la ceremonia que esperaban. Técnicamente, las retractaciones significaban que Molay y Charny debían ser enviados de vuelta a prisión mientras se convocaba un nuevo tribunal para determinar su destino. Podría tomar meses, incluso años. Y durante ese tiempo, sus declaraciones públicas de inocencia circularían, dañando la narrativa cuidadosamente construida de Felipe. Las multitudes ya murmuraban, algunos con expresiones de duda. ¿Y si los templarios realmente habían sido víctimas de injusticia real? Felipe IV, observando desde un balcón cercano, no era hombre que tolerara que sus planes se descarrilaran. Tampoco iba a permitir que Molay viviera años adicionales difundiendo la verdad sobre torturas y confesiones falsas. El rey tomó una decisión que técnicamente violaba todo protocolo legal y eclesiástico, pero que era perfectamente coherente con su carácter. Ejecutar inmediatamente a Molay y Charny, no como herejes originales, lo cual requeriría proceso eclesiástico, sino como herejes reincidentes,
lo cual permitía ejecución secular inmediata. Felipe envió órdenes urgentes: preparar una hoguera. No mañana, no la próxima semana. Hoy, ahora, antes de que la noche cayera sobre París. Antes de que las palabras de Molay pudieran esparcirse demasiado. La plataforma frente a Notre Dame fue desmantelada apresuradamente. Los prisioneros fueron arrastrados a barcas. El destino: una pequeña isla en el río Sena llamada Île aux Juifs, visible desde el Palacio Real. Felipe quería observar personalmente cómo el hombre que lo había desafiado ardía hasta convertirse en cenizas. Lo que no anticipó fue que esas llamas iluminarían no solo a París esa noche, sino que proyectarían sombras sobre la historia durante siglos, porque Molay aún tenía una última declaración que hacer, y esta no sería retractación, sería maldición. ¿Pueden las últimas palabras de un hombre moribundo realmente alterar el destino de reyes y papas? La racionalidad moderna dice que no. Pero lo que sucedió después del 18 de marzo de 1314 desafía toda explicación lógica, con una secuencia de eventos tan precisa, tan escalofriante, tan perfectamente alineada con la maldición pronunciada entre llamas, que incluso los escépticos más duros han tenido que reconocer. Algo extraordinario ocurrió esa noche en París. La Île aux Juifs era una pequeña isla estrecha en el Sena, usada ocasionalmente para ejecuciones de criminales particularmente notorios. No era el sitio tradicional para quemar herejes, lo cual normalmente se hacía en plazas públicas para máxima visibilidad. Pero Felipe quería algo más íntimo, más controlado. La hoguera fue construida apresuradamente con troncos verdes que producirían más humo y prolongarían la agonía. No sería muerte rápida, sería espectáculo de sufrimiento. Jacques de Molay y Geoffroy de Charnay fueron despojados de sus ropas hasta quedar en taparrabos, atados a postes separados en la misma pira. Según múltiples crónicas, incluyendo la crónica de Guillaume de Nangis, escrita por un monje de la abadía de Saint-Denis, apenas años después, ambos hombres enfrentaron las llamas con dignidad extraordinaria. No suplicaron piedad, no gritaron de terror. En cambio, pidieron ser orientados hacia Notre Dame para poder morir mirando la catedral, símbolo de la fe que juraban no haber traicionado jamás. El fuego fue encendido al atardecer. Las llamas crecieron lentamente, como Felipe había ordenado. Los troncos verdes producían humo acre que hacía llorar los ojos de los espectadores reunidos en las orillas del Sena. Y entonces, cuando el fuego comenzaba a lamer los pies de los condenados, Jacques de Molay levantó su voz, no en súplica, no en oración silenciosa, en maldición profética que cortó el aire nocturno como un trueno. Dios sabe quién está equivocado y ha pecado. Pronto caerá el infortunio sobre aquellos que nos han condenado injustamente. Dios vengará nuestra muerte. Papa Clemente, Rey Felipe. Antes de un año los convoco a ambos ante el tribunal de Dios para recibir su justo juicio. Guillaume de Nogaret, te espera la misma suerte. Las palabras fueron registradas por múltiples cronistas con variaciones menores, pero el núcleo era idéntico, una citación divina con plazo específico para rendir cuentas ante un juez que no podían sobornar, torturar o manipular. Las llamas crecieron, el humo se espesó. Pero los testigos reportaron algo inquietante. Ni Molay ni Charny gritaron de agonía mientras sus cuerpos ardían. Murieron en silencio, manteniendo sus ojos fijos en Notre Dame hasta que el humo los oscureció. La multitud, que había llegado esperando espectáculo de herejes cobardes, suplicando perdón, presenció en cambio mártires muriendo con dignidad absoluta. El efecto psicológico fue devastador para la narrativa de Felipe. Estos no parecían adoradores del diablo, parecían santos. Felipe IV observó desde las ventanas de su palacio.
Sintió miedo, un escalofrío de premonición. Las crónicas no registran su reacción inmediata, pero acciones posteriores sugieren que la maldición lo perturbó más de lo que admitiría. Ordenó que las cenizas de Molay y Charny fueran esparcidas en el Sena para prevenir que se convirtieran en reliquias. Prohibió que se hablara públicamente de las últimas palabras de Molay bajo pena de prisión, pero era inútil. La historia ya se esparcía por París, luego por Francia, luego por toda Europa. Lo que nadie anticipó, ni siquiera los que creían en la maldición, era la velocidad con que comenzaría a cumplirse. Porque Guillaume de Nogaret, el ministro más siniestro de Felipe, el arquitecto legal de la destrucción templaria, el hombre que había organizado el ataque contra el Papa Bonifacio H y redactado las acusaciones contra los templarios, murió apenas un mes después, en abril de 1314. Causas oficiales, enfermedad súbita, pero rumores susurraban sobre agonía nocturna, gritos en la oscuridad, un hombre aterrorizado muriendo solo. Y eso era solo el comienzo. La maldición había nombrado 3 objetivos específicos: Nogaret, Clemente y Felipe. Uno había caído en semanas. Los otros 2 estaban viviendo bajo la sombra de una profecía que media Europa ahora conocía. El reloj corría. La pregunta no era si la maldición se cumpliría. La pregunta era ¿cuándo? Y para Clemente V, refugiado en su palacio en Aviñón, rodeado de guardias y médicos, rezando fervientemente a un Dios que tal vez había ofendido al sacrificar a hombres inocentes por conveniencia política, esa respuesta llegaría con una rapidez aterradora. 33 días. Eso era todo lo que le quedaba. 33 días para prepararse para el tribunal que ni su tiara papal ni sus guardias podrían evitar. ¿Coincidencia, venganza divina o el estrés psicológico de una conciencia culpable manifestándose en colapso físico? El 20 de abril de 1314, apenas 33 días después de que Jacques de Molay pronunciara su maldición desde las llamas, el Papa Clemente V murió en su palacio en Roquemaure, cerca de Aviñón. Y las circunstancias de su muerte fueron tan extrañas, tan perfectamente alineadas con la profecía templaria, que incluso documentos eclesiásticos oficiales luchan por explicarlas racionalmente. Clemente había estado enfermo durante años. Sufría de lo que médicos modernos, analizando descripciones medievales de sus síntomas, creen fue cáncer intestinal o posiblemente una úlcera sangrante crónica. Pero según cronistas de la época, su condición se deterioró dramáticamente después del 18 de marzo. El Papa, que había sido funcional, aunque débil, de repente comenzó a experimentar fiebres nocturnas violentas, vómitos incontrolables y dolor abdominal tan severo que gritaba durante horas. Sus médicos no encontraban causa inmediata para el repentino agravamiento. Lo más inquietante fueron los reportes de su estado mental. Clemente, según cardenales cercanos, se volvió obsesivamente religioso en sus últimos días, algo irónico para un papa. Rezaba constantemente, exigía confesión múltiple diaria, y según el cronista Giovanni Villani, repetía en delirios febriles: «Los he condenado injustamente, Dios me juzgará, el tribunal celestial». Frases fragmentadas que sus asistentes interpretaron como remordimiento por los templarios. En sus momentos de lucidez, preguntaba repetidamente cuántos días habían pasado desde el 18 de marzo, como si llevara cuenta regresiva de su propia sentencia. El día 33, Clemente sufrió un colapso catastrófico, hemorragia intestinal masiva, fiebre que, según cronistas, hervía su sangre, convulsiones violentas. Murió al anochecer, rodeado de cardenales aterrorizados que más tarde susurraron que habían presenciado algo sobrenatural. Villani registró que en el momento de su muerte un rayo cayó sobre la iglesia donde su cuerpo sería velado,
iniciando un incendio que parcialmente consumió el cadáver papal antes de poder ser extinguido. El cuerpo de Clemente V fue encontrado semicarbonizado en su ataúd. Pero aquí es donde la historia se divide entre narrativa medieval y análisis moderno. Para contemporáneos del siglo XIV, la explicación era obvia: venganza divina. Molay había convocado a Clemente ante el tribunal de Dios en un año, y Dios había acelerado la citación a 33 días, número simbólico de la edad de Cristo en su crucifixión. El rayo consumiendo el cadáver papal era señal celestial de que incluso en muerte, Clemente enfrentaba juicio. Esa interpretación se esparció como fuego por Europa, reforzando la narrativa de que los templarios habían sido inocentes y sus perseguidores malditos. Historiadores modernos ofrecen explicaciones más mundanas pero igualmente fascinantes. El estrés psicológico extremo puede exacerbar condiciones médicas preexistentes. Si Clemente realmente sufría cáncer intestinal o úlceras, la ansiedad masiva post-maldición podría haber acelerado hemorragias letales. El rayo podría haber sido velas ceremoniales cayendo durante el caos de su muerte, iniciando el incendio. Explicaciones racionales existen, pero no eliminan lo extraordinario del timing, exactamente 33 días. Y había otro detalle que los cronistas notaron con escalofríos. La muerte de Clemente ocurrió durante la Semana Santa de 1314, específicamente entre Jueves Santo y Domingo de Resurrección. El Papa que había permitido la destrucción de guerreros santos murió durante la conmemoración de la Pasión de Cristo. Para la mentalidad medieval, simbolismo así no era coincidencia, era mensaje divino con sello de fuego celestial. El caos que siguió a la muerte de Clemente fue igualmente apocalíptico. Su funeral en Uzés fue interrumpido por el incendio que consumió parte de la iglesia. Sus restos fueron finalmente enterrados en la colegiata de Uzés, pero la tumba fue profanada durante las guerras de religión francesas del siglo XVI. Hoy, casi nada queda de Clemente V físicamente. Es como si la historia misma hubiera conspirado para borrar al Papa marionete que vendió su alma y su integridad por protección política de un rey corrupto. Pero la maldición había nombrado 3 nombres. Nogaret, muerto. Clemente, muerto. Quedaba el tercero, el más culpable, el arquitecto supremo de la conspiración. Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, el hombre que había orquestado todo el esquema desde el principio, y para él, la maldición había prometido un año completo. 11 meses restaban. Felipe, que había observado con creciente horror la muerte de sus 2 cómplices, ahora vivía cada día sabiendo que el reloj seguía corriendo. Sus médicos lo rodeaban constantemente. Sus guardias se triplicaron. Pero no hay armadura que proteja contra profecías, y en noviembre de 1314, el destino finalmente alcanzaría al rey que creyó poder robar a Dios sin consecuencias. ¿Qué pasa por la mente de un rey cuando ve a 2 hombres morir exactamente como una maldición profetizó, y sabe que su nombre fue el tercero pronunciado entre las llamas? Felipe IV el Hermoso pasó los meses entre abril y noviembre de 1314 viviendo en un terror que ninguna cantidad de poder terrenal podía aliviar. Y el destino que finalmente lo alcanzó fue tan mundano en apariencia, pero tan devastador en sus consecuencias, que destruyó no solo al rey, sino a toda su dinastía. Después de la muerte de Clemente V, Felipe se volvió casi paranoico. Duplicó sus catadores de comida, temiendo veneno. Rechazó participar en cacerías, temiendo accidentes. Consultó a astrólogos y videntes buscando formas de romper la supuesta maldición. Algunos cronistas afirman que incluso consideró hacer penitencia pública por la destrucción de los templarios, pero su orgullo lo impidió. Admitir error significaría admitir que había cometido injusticia masiva,
y reyes del siglo XIV no admitían errores sin destruir su propia autoridad divina. Entonces, en noviembre de 1314, 8 meses después de la muerte de Clemente y dentro del plazo de 1 año establecido por la maldición, Felipe salió de cacería. A pesar de sus temores, la presión de la corte lo empujó a mantener apariencias de normalidad. Estaba cazando cerca de Fontainebleau cuando sucedió. Los detalles varían según la fuente, pero el consenso es: Felipe sufrió un accidente cerebrovascular mientras montaba, cayó de su caballo y quedó parcialmente paralizado. La causa médica probable, según análisis modernos de síntomas descritos, fue derrame cerebral masivo. Felipe tenía 46 años, relativamente joven, pero vivía bajo estrés extremo y había sufrido lo que médicos actuales reconocerían como signos de hipertensión durante meses: dolores de cabeza severos, visión borrosa, fatiga extrema. El estrés psicológico de vivir bajo maldición probablemente exacerbó condiciones cardiovasculares preexistentes. Pero para contemporáneos medievales, la explicación era simple. Molay había convocado a Felipe ante el tribunal de Dios, y Dios estaba ejecutando la citación. Felipe fue llevado de urgencia al palacio de Fontainebleau, donde languideció durante semanas. Perdió la capacidad de hablar coherentemente, parte de su cuerpo quedó paralizada. Los médicos no podían hacer nada excepto administrar hierbas para el dolor y esperar. El 29 de noviembre de 1314, Felipe IV murió, apenas 8 meses después de quemar a Jacques de Molay. La maldición se había cumplido exactamente dentro del plazo prometido, 1 año. Pero la verdadera explosión no fue la muerte de Felipe, fue lo que siguió. Felipe dejó 3 hijos varones: Luis X, Felipe V y Carlos IV. Todos se convertirían en reyes de Francia, y todos murieron sin herederos varones legítimos, algo estadísticamente extraordinario. La dinastía Capeta, que había gobernado Francia ininterrumpidamente desde 987, más de 3 siglos, terminó abruptamente en 1328. Los historiadores llaman a esto la maldición de los reyes malditos. Luis X, el obstinado, heredó el trono en 1314. Inmediatamente después de la muerte de Felipe, murió en 1316, apenas 2 años después, supuestamente de neumonía tras jugar un violento partido de jeu de paume, antepasado del tenis, y luego beber vino helado. Su hijo póstumo, Juan I, vivió solo 5 días. Felipe V, el Largo, tomó el trono en 1316, murió en 1322 de disentería sin hijos varones. Carlos IV, el Hermoso, tomó el trono en 1322, murió en 1328, nuevamente sin herederos varones. En 14 años, 3 reyes muertos, 0 sucesión directa. La dinastía Capeta estaba extinta. La crisis de sucesión resultante llevó directamente a la Guerra de los 100 años. Eduardo III de Inglaterra, nieto de Felipe IV por línea materna, reclamó el trono francés. Los nobles franceses rechazaron su reclamo y elevaron a Felipe VI de Valois, primo de los Capetos. Eduardo invadió Francia en 1337, iniciando un conflicto que duraría 116 años, mataría millones, devastaría Francia y rediburaría el mapa político de Europa. Todo por una crisis de sucesión que comenzó con la muerte de Felipe IV. Cronistas medievales vieron conexión directa. La maldición de Molay no solo mató a Felipe, sino que destruyó su línea de sangre y sumergió a Francia en guerra generacional. La Chronique métrique, atribuida a Geoffroy de París, escrita en 1316, declaraba: «El gran rey Felipe murió maldito y sus hijos no tuvieron ventura porque Dios vengó a los templarios». Esta interpretación se volvió tan aceptada que cronistas posteriores la repitieron como hecho histórico. Análisis modernos son más escépticos, pero reconocen lo extraordinario del timing. Estadísticamente, que 3 hermanos consecutivos murieran jóvenes sin herederos varones es improbable, pero no imposible.
Mortalidad infantil era alta en el siglo XIV, pero el simbolismo era demasiado perfecto para ser ignorado por contemporáneos. Y ese simbolismo tuvo consecuencias políticas reales. Fortaleció la narrativa de inocencia templaria, debilitó la autoridad moral de la monarquía francesa y creó atmósfera de fatalismo que algunos historiadores argumentan contribuyó a la desmoralización francesa en las primeras fases de la Guerra de los 100 años. Felipe IV, el Hermoso, el rey que creyó poder robar el tesoro más grande de Europa y salir ileso, murió paralizado y humillado. Su dinastía se extinguió. Su reino se sumergió en guerra y su nombre quedó eternamente vinculado no como gran rey, sino como el monarca maldito que destruyó a los templarios y pagó el precio definitivo. La maldición, real o percibida, había explotado con precisión devastadora. Pero aún quedaba una pregunta. ¿Qué pasó con los templarios mismos, con las encomiendas dispersas por toda Europa, con los secretos que supuestamente guardaban? La disolución global estaba en marcha, y con ella el nacimiento de leyendas que durarían hasta hoy. ¿Qué sucede cuando destruyes la organización más poderosa de Europa, pero no capturas a todos sus miembros ni todos sus secretos? La respuesta es, creas el misterio histórico más duradero de la civilización occidental. La disolución de los templarios en diferentes territorios europeos varió dramáticamente, desde absoluciones completas hasta ejecuciones masivas, y en ese caos surgieron las leyendas que alimentarían conspiraciones durante 7 siglos. En Alemania, los templarios fueron investigados por tribunales eclesiásticos independientes que, libre de la influencia de Felipe IV, encontraron poca evidencia de herejía. El Concilio de Mainz, en 1310, absolvió a prácticamente todos los templarios alemanes. Muchos fueron simplemente transferidos a la orden teutónica, otra orden militar religiosa. No hubo ejecuciones. No hubo confiscaciones masivas. Para los alemanes, el asunto templario fue claramente una conspiración francesa, no un problema teológico real. En España y Portugal, los reyes tomaron camino pragmático brillante. Renombraron a los templarios. En Aragón, se convirtieron en la Orden de Montesa. En Portugal, el rey Dinis los refundó como la Orden de Cristo, en 1319. Mismas personas, mismas fortalezas, mismo propósito, nuevo nombre. La Orden de Cristo se volvió tan poderosa que financió las exploraciones marítimas portuguesas del siglo XV. Vasco da Gama navegó con velas marcadas con la cruz de la Orden de Cristo, esencialmente la cruz templaria roja sobre fondo blanco. Cristóbal Colón, que estuvo en Portugal, posiblemente tuvo conexiones con esta orden. ¿Los templarios financiaron indirectamente el descubrimiento del Nuevo Mundo? La evidencia circunstancial es fascinante. En Inglaterra, los templarios fueron arrestados pero tratados relativamente bien. El rey Eduardo II era débil y estaba bajo presión papal para actuar, pero no tenía las motivaciones financieras de Felipe. Interrogatorios sin tortura produjeron negaciones universales de herejía. La mayoría fueron absueltos y recibieron pensiones modestas. Algunos se retiraron a monasterios. Las propiedades templarias fueron transferidas a los hospitalarios, pero gran parte fue confiscada por la corona. La famosa Temple Church de Londres permanece hasta hoy como recordatorio físico. Pero el verdadero misterio está en lo que desapareció. Los 18 barcos templarios que escaparon de La Rochelle la noche antes de los arrestos nunca fueron encontrados. Teorías abundan sobre su destino. La más popular históricamente es Escocia. En 1307, Escocia estaba en guerra de independencia contra Inglaterra y había sido excomulgada por el Papa por apoyar a Robert de Bruce. Las bulas papales ordenando arrestos templarios técnicamente no aplicaban.
Evidencia circunstancial sugiere presencia templaria, símbolos en la capilla Roslin, cronologías de batallas donde Robert de Bruce súbitamente tuvo caballería pesada experta, tradiciones masónicas escocesas que reclaman linaje templario. Otra teoría apunta a las Américas precolombinas. Mapas medievales tardíos muestran islas atlánticas desconocidas. Algunos investigadores, aunque extremadamente controversiales, han señalado símbolos supuestamente templarios en sitios nativos americanos, particularmente en Nueva Escocia y Nueva Inglaterra. La Piedra de Kensington, en Minnesota, la Torre de Newport, en Rhode Island, han sido propuestas, y mayormente desacreditadas, como evidencia templaria. Pero la teoría persiste en círculos alternativos. Los templarios llegaron a América antes de Colón, establecieron colonias secretas, escondieron tesoros. No hay evidencia sólida, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Lo que sí sabemos con certeza es que conocimiento templario sobrevivió. Técnicas arquitectónicas avanzadas que usaron en catedrales góticas se transmitieron a gremios de constructores medievales. Algunos historiadores trazan línea directa desde maestros constructores templarios hasta la formación de la francmasonería especulativa en el siglo XVII. Los masones adoptaron simbolismo que reclaman herencia templaria: escuadra, compás, el templo de Salomón como símbolo central. Documentos masónicos del siglo XVIII explícitamente afirman descendencia espiritual de los templarios. El tesoro templario perdido se convirtió en santo grial de cazadores de tesoros. En el siglo XIX, excavaciones en el Templo de París encontraron túneles subterráneos, pero vacíos. Búsquedas en castillos templarios en Francia, Portugal, España, han producido hallazgos menores, algunos documentos, artefactos religiosos ordinarios, pero nada del supuesto tesoro masivo. Fue fundido y dispersado, permanece escondido en alguna fortaleza desconocida. Nunca existió en las proporciones imaginadas, pero quizás el tesoro real no era oro. Investigaciones modernas en archivos templarios sobrevivientes, particularmente en Portugal y Barcelona, revelan que los templarios fueron innovadores bancarios, ingenieros hidráulicos brillantes y experimentadores agrícolas. Introdujeron técnicas de irrigación aprendidas en Medio Oriente a Europa. Mejoraron cultivos mediante rotación científica. Crearon redes comerciales que conectaban Europa con Asia. Su tesoro podría haber sido conocimiento práctico tanto como oro físico. La maldición de Molay, real o psicológica, también se convirtió en leyenda autoperpetuante. Cada desgracia que cayó sobre Francia o el papado durante los siguientes siglos fue retroactivamente atribuida a venganza templaria. La Guerra de los 100 años. Culpa de la maldición. El gran cisma papal de 1378. Consecuencia de haber traicionado a los templarios. La Revolución Francesa de 1789, cuando la monarquía capeta finalmente fue guillotinada. Algunos vieron justicia histórica circular. Un grito reportado desde la multitud cuando Luis XVI fue ejecutado. Jacques de Molay, estás vengado. Hoy los templarios son industria cultural global. Novelas, películas, videojuegos, teorías de conspiración que los vinculan con todo, desde los Illuminati hasta sociedades secretas controlando gobiernos modernos. Dan Brown vendió 80 millones de copias de El Código da Vinci, basándose parcialmente en misterios templarios. ¿Por qué esta obsesión permanente? Porque los templarios representan algo profundamente atractivo. La idea de que sociedades secretas poseen verdades ocultas que las instituciones oficiales suprimen. En una era de desconfianza institucional, esa narrativa resuena poderosamente. La verdad histórica es más matizada, pero igualmente fascinante.
Los templarios fueron guerreros devotos que se volvieron banqueros poderosos. Acumularon riqueza que provocó envidia real. Probablemente practicaron algún esoterismo heterodoxo aprendido en Oriente. Fueron destruidos no por herejía, sino por avaricia política. Sus confesiones fueron mayormente falsas, producto de tortura sistemática. Su líder murió maldiciendo a sus perseguidores. Y esos perseguidores murieron dentro del plazo prometido, creando uno de los timing coincidentes más extraordinarios de la historia. Maldición real o estrés psicosomático, tesoros escondidos o contabilidad exagerada, sobrevivientes en Escocia o extinción completa. Las preguntas permanecen, y quizás eso es perfectamente apropiado, porque los templarios en vida fueron guardianes de secretos. En muerte se convirtieron en el secreto supremo de la historia europea. Una orden que comenzó jurando proteger peregrinos y terminó cambiando el curso de la civilización occidental. Desde un monte del templo en Jerusalén hasta llamas en el Sena, su historia es recordatorio eterno. El poder sin accountability corrompe, la codicia destruye imperios y a veces, solo a veces, las últimas palabras de un hombre moribundo pueden resonar a través de los siglos con un poder que ninguna espada puede igualar. La maldición de los templarios no fue solo sobre 3 hombres muriendo. Fue sobre el fin de una era, el nacimiento de leyendas y la prueba permanente de que algunas verdades, una vez gritadas desde las llamas, nunca pueden ser completamente silenciadas. Los templarios cayeron en 1314, pero su sombra sigue proyectándose sobre nosotros 7 siglos después, susurrando secretos que quizás nunca descifraremos completamente. Y tal vez, solo tal vez, ese es exactamente el legado que Jacques de Molay pretendía. No venganza física, sino inmortalidad en el misterio. Una maldición que no mata reyes, sino que los convierte en cautivos permanentes de la historia.